Asociación de Ecologista de La Rioja, que luego ya con el paso de los años se dedica como era de NAP y luego nos va a hablar del tema de la problemática de los embalses y sus especificidades de los impactos que tienen. No solo se restringen a los impactos a la zona del paso, como evidentemente todos ya podemos pensar en el anegamiento de tierras de cultivo, de pastos, de bosques, las implicaciones para la fauna, la expulsión de habitantes, cambios en el microclima, de producción de nieblas y demás, efectos de aislamiento. También otro es la sismicidad inducida, pero luego también hay bastantes efectos aguas abajo, donde se afecta el cambio del régimen hídrico, afecta a todos los sistemas abajo, en algunos casos todo el río completo, hasta su desembocadura en otro río, y va a dar unas generalidades, luego va a tratar de las problemáticas de unas empresas emblemáticas y después, ya que finalice, pues podéis preguntar. Venga, pues muchas gracias y le doy paso ya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Ateneo Riojano y a Ecologistas en Acción por la invitación. Yo no sé si es muy denso lo que yo voy a decir, pero la verdad es que no he podido cortar demasiado. Pero bueno, en cualquier caso, la duración más o menos que tengo estimada son 40-45 minutos y lo importante va a ser el coloquio que después mantengamos. Vamos a ver si soy capaz de decir bien. Bien, el agua, vamos a empezar hablando un poco de generalidades. El agua en la Tierra se encuentra el 96% en los océanos y mares, el 2% en el subsuelo, el 1,5% en forma de hielo y el 0,02% en ríos, lagos y embalses. El agua dulce, no todo el agua, sino el agua dulce en la Tierra se encuentra el 68% del hielo de los polos, el 31% en el subsuelo y solamente el 1% en las aguas superficiales. El ciclo del agua es como vemos aquí. El agua normalmente está en estado gaseoso en la atmósfera. El número en miles de kilómetros cúbicos al año, pues son estas cifras que aparecen aquí. Estas son las cifras que a partir de las nubes la lluvia cae sobre el mar, con estas cifras que aparecen en esta zona de aquí, y luego el agua vuelve a la atmósfera mediante la evaporación y transpiración vegetal y la evaporación sobre todo en el mar. También está el fenómeno de exclusión y luego el flujo de aguas que hay en la superficie. Esto significa que los totales de agua tanto por encima de la superficie, en la atmósfera, como en la superficie, son aproximadamente esto que está aquí. No quiere decir que siempre sea así, sino que son prácticamente esas son las cifras. Eso quiere decir que el volumen total de agua que en la Tierra se mantiene siempre en las mismas cifras, pero su presencia varía mucho de forma puntual. Su disponibilidad en forma de agua dulce es variable, dispersa y localmente finita. Eso lo que hace es que exista la necesidad de captarla, almacenarla y distribuirla. Eso es precisamente lo que hacemos con los embalses. Los embalses, ya en Mesopotamia se construyeron los primeros embalses, sobre todo para regar, hace unos 8.000 años. El proceso de construcción se ha desarrollado a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos 3.000 años. Y son muy conocidos los de los romanos y los árabes, sobre todo aquí en la península ibérica, y a partir del siglo XVIII es cuando la construcción se fue acelerando. En general, los embalses se han construido para controlar las avenidas, las riadas, para el riego y la navegación y para el suministro de agua potable y generación de energía. En Europa hay más de 7.000 grandes presas, es decir, más de 15 metros de altura. Entre 1950 y 1980 se fueron construyendo más de 700 embalses por año en el mundo. España es uno de los países que más embalses posee.
Eso quiere decir que seguramente casi todo el agua que bebemos, una parte importante de la electricidad que consumimos, muchos de los alimentos que ingerimos, tienen relación directa con los embalses. En España hay más de 1.400 embalses en funcionamiento. En La Rioja hay 7 embalses y 10 balsas o pantanos, más algunas balsas pequeñas. El ritmo de construcción de los embalses es el que vemos aquí, en España. Es decir, a partir de los años 50 hubo un incremento notable de construcción y tanto en número de embalses como en volumen vemos que se incrementó de forma notable. Respecto al ritmo de construcción de embalses en España, existe la leyenda de que aquí se hicieron todos durante el franquismo. No es verdad. Es decir, en la dictadura se construyeron muchos embalses, casi todos los embalses se han construido a partir de un inventario de cerradas que se hizo en la República. Entonces, a partir de ahí, las cerradas son aquellos lugares en los que se estrecha el valle y tienen una cierta estabilidad y se puede colocar una presa. Entonces, en la dictadura, utilizando ese inventario de cerradas, se construyeron muchos embalses, pero en la democracia también se han construido muchos embalses en España. El volumen de agua embalsada por usos es el que vemos aquí. Fundamentalmente son para abastecimiento y para producción de energía. Luego para regulación, riego, defensa de avenidas y la industria y lo demás, a veces para actividades recreativas, es el resto de los años. La capacidad total actual es la que aparece en esa línea de color rojo oscuro. Esta es la capacidad total actual. Y lo que vemos aquí es cómo va evolucionando el agua embalsada en los diferentes años. Estas son las últimas cifras. Esto significa que en España se han sobredimensionado los embalses. ¿Veis la diferencia entre la capacidad y lo que realmente hay de agua embalsada? La titularidad de los embalses. Los embalses vemos ahí de titularidad pública, de compañías eléctricas y otros. Fundamentalmente sociedades de regantes, etc. Aquí lo vemos bien. De titularidad pública es apenas el 39%, para producción eléctrica el 23% y para otros el 38%. El uso de agua en España. El uso mayoritario del agua en España entre los embalses es para agricultura, el 73,11%. Esto está disminuyendo porque los riegos cada vez son más eficientes. En los hogares es el 11,24%, que también está disminuyendo porque como hay que pagar el agua y cada vez es más cara, pues es un uso más eficiente. En el caso de las industrias y los demás es el 15,65%. Este sí que se está incrementando últimamente. Ahora vamos a hablar de la sostenibilidad. La sostenibilidad, de lo que todo el mundo habla ahora, es un concepto que se basa en la forma en la que los sistemas biológicos se mantienen productivos a lo largo del tiempo. Voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo de un cerezo en un prado de Eslovaquia. Entonces vemos aquí el cerezo en primavera. Está lleno de flores, las hojas ya están funcionando, detrayendo CO2 de la atmósfera, está sosteniendo el suelo, aprovecha la luz y el agua, está probablemente lleno de insectos y seguro que tiene nido de pájaros y todo lo demás, toda la fauna que está alrededor. En el verano el cerezo ya está maduro, las cerezas están maduras, nos sirven para recoger los frutos, también sirven para descansar y dar sombra, siguen siendo unos grandes detractores de CO2 y mantienen el agua y el suelo. En el otoño las hojas pierden la clorofila, los carotenos hacen que se pongan de color rojo, van perdiendo las hojas, pero las hojas caen al suelo y se convierten en abono natural. En invierno la savia ha desaparecido y el cerezo está en pausa y hasta que no vuelve otra vez de nuevo la primavera no comienza el ciclo. ¿Esto qué significa? Pues que estos sistemas biológicos
encuentran todo cuanto necesitan en el entorno que les rodea. Los recursos de los que dependen se renuevan solos. Los únicos residuos que se generan se convierten en abono. Llevan una existencia sostenible, en equilibrio con su entorno, y pueden continuar así, indefinidamente, sin límite de tiempo, en este caso hasta convertirse en madera. Esto es un modo de vida parecido al que un día tuvimos los seres humanos. A ver, no nos convertimos en madera, pero vamos, fue así. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que la sostenibilidad que acabamos de definir tiene unos objetivos. El primero es satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero sin afectar la capacidad de las futuras, es decir, sin esquilmar los recursos. Después, ha de promover el progreso económico y social, naturalmente, pero respetando los ecosistemas y la calidad del medio ambiente. ¿Eso en qué se traduce? Pues se traduce en tres conceptos que son fundamentales, que son los pilares de la sostenibilidad. Desde el punto de vista de la sociedad, la igualdad y la participación, es decir, igualdad se refiere a igualdad de recursos, participación se refiere a gobernanza, se refiere a transparencia. En el medio ambiente, la conservación y la gestión adecuada de los recursos. Y en el caso de economía, evidentemente la creación de riqueza, ¿por qué no? Pero el consumo y la producción han de ser circulares. Esto es como una mesa de tres patas. Las tres patas tienen que ser iguales, igual de potentes. En el momento en que una de ellas falla, ya no podemos hablar de sostenibilidad. Ahora bien, últimamente se ha puesto de moda, porque de sostenibilidad pasa como con el vino, que hablan hasta los que saben. Entonces, Armani es sostenible, sostenibilidad. Naturgy, por supuesto que es sostenible. Endesa es sostenible, muy sostenible. Iberdrola también, pero no solo eso, sino que es que además nuestro cocinero Chapresto también es sostenible, y otros chefs, también como él, son activistas de lo verde. Renovable, eco o verde no significa sostenible. Para ser sostenible tiene que cumplir las tres exigencias que he comentado antes. Actualmente la sostenibilidad es como mucho un grado. Es decir, ahora puedes decir, no, este local es sostenible. Bueno, será más o menos sostenible, no decir sostenible, porque sostenible, excepto los sistemas naturales, pues no hay nada. Tan es así que últimamente las empresas, que son muy listas, porque sobre todo van a captar muchos fondos, han elaborado los índices de sostenibilidad. Y los índices de sostenibilidad se basan en una serie de parámetros que te van diciendo si eres más o menos sostenible. Por ejemplo, Endesa está muy bien situada en el índice Dow Jones de sostenibilidad. También los organismos oficiales pues, están también apuntados a la sostenibilidad. Son famosos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los habréis visto, que los políticos están hartos de comentarlos, de verlos, de hacer fotos con ellos. Incluso habréis visto que muchísimos de los políticos llevan puesto aquí un pin, ¿verdad? Con esto, es decir, que son sostenibles. Pero bueno, vamos al grano. La sostenibilidad tiene las tres bases que hemos dicho: social, económica y ambiental. Si las tres coinciden y son iguales, tendremos sostenibilidad. ¿Cómo afecta la construcción, puesta en funcionamiento y gestión de los embalses a la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, que es lo que nos compete? Pues bueno, lo vamos a ver. Vamos a ver las bases que hemos dicho, cómo afectan la construcción y a la gestión de los embalses. Desde el punto de vista social, evidentemente hay cosas positivas. Regulan las grandes avenidas, garantizan suministro de agua, suponen unos avances importantes en técnicas constructivas. España es una potencia mundial en construcción de embalses. Suponen una modernización de las infraestructuras agropecuarias, evidentemente. Se mejora la calidad de vida, es indudable. Y hay unos elementos sociopolíticos de fortaleza y poder. Es decir, esto lo pongo como algo positivo porque es algo que se genera por la construcción de los embalses. Al construir los embalses se almacena mucha agua. Y el agua da fortaleza y poder. Ahora bien, hay
cosas, aspectos muy negativos. Por ejemplo, cuando se construye un embalse en un valle, se produce una migración forzosa. Se pierden los referentes y esos referentes son emocionales y culturales. En muchos casos se han vendido los embalses como idea de progreso y mejoras sociales, pero que no tenían base real. No se garantizó el bienestar para todos los elementos implicados. Y además hubo unos retrasos, incumplimientos en las medidas compensatorias de la gente que le obligaron a desaparecer de los pueblos donde vivían. Y desde luego ha faltado una transparencia en los riesgos asociados a la construcción de los embalses. Vamos a ver algún caso. Por ejemplo, la desaparición de los pueblos y la migración forzosa. Esto es Riaño. Esto es Riaño tal como yo lo conocí y esto es Riaño ahora. En Riaño lo que sucedió fue que después de muchos años, algo parecido a lo que sucedió en Enciso, pues al final acabaron terminando la presa. La gente incluso que había cobrado dinero por irse de allí no estaba dispuesto a irse y la verdad es que se originó un conflicto social importantísimo. Tan es así que fueron los antidisturbios y maltrataron a la gente. Esa es la verdad. Pero el fondo de la cuestión y lo que nos debe preocupar es que de las 80.000 hectáreas programadas solamente se pusieron en riesgo 40.000. La producción de energía, que iba a ser una cosa extraordinaria, pues es irrelevante. En el periodo del 96 al 2018, del total de la capacidad del embalse, que son 641 y pico hectómetros cúbicos, solamente se ha utilizado como media la mitad, menos de la mitad. El resultado final, ¿cuál fue? Pues una sensación de engaño, de frustración, y luego además se dividió la población entre los que eran pro embalse y los que eran contra embalse. Vamos a hablar de cosas más cercanas. Esto es Mansilla de la Sierra. Mansilla de la Sierra era un pueblo precioso que estaba en el centro de las 7 villas, que además era el centro neurálgico de las 7 villas, y que se decidió que allí había que construir un embalse porque sí y que había que negar el pueblo. El resultado es este. Esta es una magnífica foto de Justo Rodríguez, que es lo que se ve. Lo habéis visto vosotros, casi todo lo habéis visto, como está ahora Mansilla. Fue un destrozo absoluto del pueblo y lo peor de todo fue que la población se redujo a la 10ª parte. ¿Lo veis aquí? Se redujo de los 500 y pico a los 56. Los maltrataron, les dieron muy poco dinero por las propiedades, les exigieron más dinero de lo que valía por trasladarlos aquí. Aquí estaba el pueblo antes, este es el río Gatón, aquí estaba el pueblo y aquí es donde está ahora. Esto produjo una sensación de maltrato, de desconfianza, de tristeza y de penuria. Esto lo ha descrito muy bien Ana María Matute. Ana María Matute pasó parte de su infancia en Mansilla. Estaba delicada y la llevaron allí porque sus abuelos vivían allí. Y entonces ella recordó, lo pasó muy mal en la vida, pero recordó como los momentos más felices de su vida fueron en su infancia en Mansilla. Tan es así que cuando ingresó en la Real Academia, el discurso que titulaba En el bosque estaba dedicado precisamente a los bosques de Mansilla. Y esto es lo que ella comenta en el último libro que ha sacado, que se llama El río. Esto es lo que ella comenta de aquella situación. Fue en Semana Santa, con una insultante primavera y los campos invadidos de flores, como una espesa y embriagadora alfombra. El agua fue subiendo, casi sin sentir. Dieron poco tiempo para marcharse, se portaron mal, muy mal. Los hombres y las mujeres del nuevo pueblo bajaban a despojar sus propios recuerdos cargando tejas, piedras y vigas. Esto fue porque les dieron la casa en el nuevo pueblo, pero no les dieron ni corrales, ni pajares, ni nada. Entonces tenían que ir al viejo pueblo a recoger todo eso para fabricar cualquier cosa que se pareciera a lo que ya tenían. No es nuestro río, el agua se ha ensanchado tomando un tinte espeso del color del miedo, inundándolo todo de un olor mezcla de moho, raíces podridas,
humedad y frío. Ana María Matute quiso que una parte de sus cenizas se quedaran en los bosques de Mansilla. Vamos a ver otro caso. En este caso es un caso de falta de información, de no avisar de los riesgos, de en fin, desconsideración hacia la población. Este es el embalse de Enciso. Lo acaban de terminar. El embalse de Enciso está a 500 metros de la presa. Esto es Enciso, aquí está la presa. Bueno, pues no que lo diga yo, el alcalde actual dice: vinieron hasta con los antidisturbios, por si acaso. Ya ves tú, han tenido más de 20 años para explicárnoslo bien y ahora lo hacen todo deprisa y corriendo. Esto es porque hubo una especie de histeria para terminar rápidamente el embalse y para cerrar ese muerto que tenían ahí después de 25 años. Y esto es lo que dice él también. No es una cosa que se me haya ocurrido a mí. En esta zona hay actividad sísmica y hemos tenido 2 pequeños terremotos últimamente. Los movimientos de tierra son frecuentes en el valle. Si cae una luz a la presa, se puede generar una ola que rebase el muro y arrase el pueblo. Vamos a ver qué hay de verdad. Hay un grupo de investigadores en la Universidad de Zaragoza, dirigido por Casas, que ha dicho claramente que la situación de riesgo por inundación creada por el embalse de Enciso es más que preocupante. Las autoridades regionales lo han tildado de alarmista. Bien, vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Este es el mapa geológico de La Rioja. La Rioja desde el punto de vista geológico es como un paraíso. Tenemos las zonas del Paleozoico, las zonas del Mesozoico, vamos a ver, coloquialmente, primario, secundario, terciario y cuaternario. Entonces, en La Rioja hay una cosa que se llama el surco riojano, que es todo esto de aquí, que es el que divide lo que es el terciario y el resto, ¿no? La zona más antigua está aquí en Valdemaguillo, en Añano, en Pazuelcos y en Cibarrena. Bueno, pues en toda esta zona, que es aquí, todos estos puntos son lugares en los que se ha detectado un movimiento sísmico. Estos son datos oficiales, ¿eh? Yo no he hecho otra cosa que trasladar en el mapa los datos oficiales del Instituto Geológico y Minero. Se han registrado 50 seísmos desde 1817. Uno de los más famosos fue el de Turruncún, que destrozó prácticamente todo el pueblo. De esos 50, 33 están localizados en la zona del Enciso Almedillo o en las proximidades. El que exista un terremoto a 50 kilómetros del Enciso no quiere decir que no vaya a afectar al Enciso, lo va a afectar seguro. Entonces, la pregunta es, ¿se está sometiendo a un riesgo evidente a miles de personas? Porque hablo de todo el valle de Cidacos, ¿eh? Bueno, pues las autoridades dicen que no hay que preocuparse. Nada que preocuparse. El Ministerio de Autoridades insisten que la obra cumple todos los protocolos y que no hay que preocuparse. Bien. Y además ya han puesto en funcionamiento la red sísmica con 4 estaciones que van a determinar si hay un movimiento sísmico en la zona o no. La Confederación Hidrográfica del Ebro, que es la que lo gestiona, responde que, bueno, que la cercanía de aprobación de aguas abajo es un criterio que se tiene en cuenta en los planes de emergencia, donde ya les dicen cómo tienen que proceder. ¿Cómo tienen que proceder? Bueno, pues han sacado un folletín en el que dice el plan de emergencia de la presa. Y dice, en el caso de detectarse un problema grave, para avisar de la evacuación se utilizarán los medios de comunicación ordinarios, emisoras de radio, etcétera, etcétera. Bien. Lo más gordo. Si la rotura es inminente, se activarán las sirenas. La señal de alarma consiste en tramos de 1 minuto de duración formado por 30 ciclos de 2 segundos en los que el primer segundo tal. Yo me imagino a 2 personas regando en Arnedillo y que reciben un WhatsApp que le dice: oye, abandona el cauce. Y
le dice el uno al otro, oye, que abandonemos el cauce, y dice, espera, que saco la chuleta, que voy a mirar a ver si saca tal. Pues al final le dice, saca la barca, que nos vamos a Calahorra. Porque lo que tarda el agua en llegar desde Enciso a Arnedillo son 30 minutos, a Arnedo es 1 hora y a Calahorra 2 horas. Es decir, que facilidades de escapar ninguna. Tan es así que esto es lo que hicieron en Enciso para recibir las autoridades. Pusieron una serie de flotadores y dijeron usar en caso de emergencia. Bien, vamos a ver los aspectos económicos. Desde el punto de vista económico, han supuesto, sin duda ninguna, de forma positiva, una dinamización de la economía comarcal. Es decir, la gente trabaja en las obras, ahí los restaurantes viven, los transportistas viven mejor, mientras dura la obra, etc. Han generado ingresos notables a las empresas constructoras y sobre todo a las concesionarias. Es evidente que las rentas de los habitantes de las poblaciones afectadas por el regadío se han mejorado. Y luego se han creado economías de carácter secundario y actividades relacionadas con el turismo. Los embalses tienen un uso turístico que es evidente. Sin embargo, desde el punto de vista negativo, pues se ha creado un sobredimensionamiento de los embalses con una oferta excesiva de recursos hídricos. Hay una injusticia evidente en torno a las cantidades pagadas por los bienes ocupados. Se han alargado las obras de forma escandalosa. Lo de Enciso ha sido una cosa normal. No se han valorado los costes ambientales de los proyectos. Es decir, han destrozado el río o no lo han destrozado, pero de cualquier manera ese coste no se ha contemplado. Muchos no se han aprovechado para la producción de energía. En La Rioja hemos visto todos los embalses que hay, pues no creáis que se han utilizado para producir energía. No. Y no se han contemplado los costes relativos a la demolición y restauración una vez superada la vida útil. Es como los molinos de viento. Los molinos de viento, cuando acabe la vida útil, hay que pagarlo, desmontar esos molinos. ¿Quién lo va a pagar? Y en general no se ha conseguido la recuperación de costes. Es decir, cuando se hace una obra pública, lo que hay que hacer es ver con qué dinero se paga. Y lo deben pagar los usuarios directos de esa obra. Entonces, esto no se ha conseguido. El sobredimensionamiento de la oferta lo vamos a ver en el río Cidacos, en el caso de Enciso. Vamos a ver. Estas son las aportaciones anuales en el río Cidacos. ¿Veis aquí? Entonces, la aportación media es de 53,65 hectómetros cúbicos. El volumen a embalsar en el embalse de Enciso son 47 hectómetros cúbicos. Es decir, prácticamente se embalsa el 90% de todo lo que discurre por la cuenca. Entonces podemos decir, bueno, es que esto es necesario. Bueno, vamos a ver, años bajo la media hay 50%, es decir, el 50% de los años esto sería innecesario. Meses con déficit extremo, es decir, como dijeron el otro día la Confederación, no es que aquí también estamos estudiando los caudales ecológicos. Pero bueno, si déficit extremo solamente del 9%, para eso hay que construir un embalse de 47 hectómetros cúbicos. Luego, también dijeron, no, es que tenemos que regular las avenidas. Estas son las avenidas que hemos visto. Hay el 2% en total en los meses que hay avenida, de todos los meses, de todos los que hemos estudiado, solamente el 2% sobre 25 años. Luego dicen, no, para suministrar de agua potable a 21 poblaciones, incluido Calahorra y Alfaro. Bueno, para eso se necesitan 5,2 hectómetros cúbicos, 5,2 frente a 47. Entonces, ¿qué otras demandas hay? Si además tampoco se produce energía, ¿para qué queremos un embalse de 47 hectómetros cúbicos? A lo mejor es que yo estoy equivocado, que en la Confederación lo tienen todo muy claro y saben para qué. Yo desde luego no sé para qué. Otro problema es la política tarifaria. En la política tarifaria pues hay un desequilibrio evidente. Los tipos de tarifa en el 82% son por superficie.
Es decir, se riega por, o sea, se cobra por hectáreas. No por consumo, sino por hectáreas. Por volumen solamente el 13% y mixta el 5%. ¿Qué sucede? Pues que hay muchas regiones que riegan a manta y otras que no riegan a manta. Entonces hay un desequilibrio evidente. Aquí vemos los tipos de riego. El riego por gravedad, que es coloquialmente como se conoce el riego a manta, pues lo vemos aquí en las regiones, ¿no? En Navarra, en La Rioja. Luego hay otras, como Cantabria, por ejemplo, que no los necesita, bueno, pues es por aspersión. En otros casos, el riego localizado, pues fundamentalmente los invernaderos, el país en Canarias. Entonces hay una distorsión tremenda en la política tarifaria. En el caso del agua potable, vemos que hay una dispersión absoluta en los precios que se pagan por el agua potable. Estas son las diferentes ciudades españolas. Lo que sí es verdad es que en general, respecto a los demás países, España, digamos, cobra muy barata el agua potable, excesivamente barata. Otra fuente de ingresos, que son las concesiones fundamentalmente para producción de energía. Pues aquí vemos la energía hidráulica está dentro de las que menos coste tiene. La recuperación de costes, lo que decíamos antes, es decir, una vez que se hace la obra pública hay que recuperar ese dinero. En el caso urbano es casi el 70%, ¿por qué? Porque son infraestructuras que son más cercanas y es más fácil recuperar el dinero. En el caso agrícola es muy baja, el 62%, y en el caso industrial el 69%. Pero estamos muy por debajo de lo que sería deseable. ¿Qué podemos concluir? Pues podemos concluir que en el precio final del agua no se incluyen todos los conceptos. Cuando el agua es abundante y es barata, el agua se derrocha por sistema. Además, el coste real de un embalse nunca aparece en el balance final y tarda mucho en recuperarse. Bien, vamos ahora con los aspectos ambientales. Para hablar de los aspectos ambientales voy a hablar primero de lo que son los servicios ambientales de los ecosistemas fluviales. Los ecosistemas fluviales nos brindan unos servicios que no nos cuestan nada y que directa e indirectamente nos sirven para mejorar nuestra calidad de vida. Me voy a explicar. Por ejemplo, nos dan servicios de provisión, alimentos, agua dulce, fibras, maderas, combustible y recursos genéticos. Servicios de regulación, regulan la temperatura, regulan los caudales, controlan la contaminación y la erosión y controlan las inundaciones. Servicios de soporte a la biodiversidad, conservación de especies, formación de suelo, reciclaje de nutrientes, fertilidad, etc. Y servicios culturales, bienestar, recreación, valor estético, de cultura popular, aquello de que los ríos van al mar, los arroyos van al río, los ríos van al mar, mi corazón va al tuyo y no lo puedes evitar, en fin, todas estas cosas de los ríos, lo de los chopos de la ribera que tienen todo su nombre, bueno, pues eso es cultura popular. Pues todos estos servicios ambientales se han visto afectados. Ha habido una alteración drástica de los servicios ambientales de los ecosistemas y en algún caso su destrucción. Se ha producido un gran sacrificio ambiental. El primero, estas son presas, tres son riojanas, la otra es Riaño. Esto es Riaño, esta es Enciso, esta es Mansilla y esta es Pajares. Entonces vemos que aquí lo que se ha producido es una interrupción del cauce de forma brutal. Entonces las especies migradoras ya no pueden migrar, es decir, no hay ningún pez que pueda saltar esa pared, ¿no? Después, los ríos son un ecosistema continuo, es decir, en los ríos hay una parte, un tramo alto, un tramo medio y un tramo bajo. Y todos tienen su especificidad, es decir, en el tramo alto pues, habrá fundamentalmente truchas y en el tramo bajo pues, habrá ciprínidos. También los invertebrados que hay en el fondo son totalmente diferentes
y la vegetación también. Pues bien, ¿qué sucede si nosotros colocamos un embalse? Pues lo que sucede, en primer lugar, que la microfauna que está asociada a aguas abajo del embalse desaparece. En segundo lugar, la conectividad que hay en la zona, en los bosques de ribera, también desaparece. Esto es un ejemplo. Antes del embalse, los microinvertebrados que están en el fondo del río son de este tipo, son especies muy sensibles, y después del embalse pues son especies muy resistentes. En el caso de España, España es el país de Europa que tiene más barreras. Nosotros tenemos el 28,28% de todas las barreras que hay en Europa, debido a los embalses. Eso significa que afecta a 17.906 kilómetros de río, es decir, el 18,66% de Europa. Otro problema son los caudales. En muchos de los embalses lo que han hecho ha sido retener el agua cuando los caudales son máximos y luego soltarlos fundamentalmente en verano para riego. Estos son dos embalses de la provincia de León, que son el del Porma y el del Eslo. A ver si bien, pues vemos, estos son antes del embalse y la de color morado es después del embalse. Veis cómo evoluciona a lo largo del año. De tal manera que sin embalse los caudales de invierno son estos que vemos aquí, y con embalse los caudales de invierno se han reducido a la mitad y los caudales de verano son máximos. Se llama caudales de verano porque es la época de mayor temperatura. En el caso del río Esla, exactamente igual. Vemos lo que ha sucedido. En La Rioja he puesto el ejemplo del Najerilla Nandiano. El río Najerilla Nandiano antes del embalse tenía ese comportamiento y después del embalse es este de aquí, que es esto que vemos aquí. Antes del embalse tenía de color azul y después del embalse es esto de aquí. Eso significa que en estos 3 meses se produce un incremento de un 160% del caudal del río. Alteraciones en el hábitat. Esto lo voy a explicar despacio. En el caso de la trucha común tiene unas preferencias en los ríos, en lo que se refiere a profundidad y en lo que se refiere a velocidad de la corriente. Cuando está en el estado de huevo o de alevín con la bolsa embrionaria, pues la profundidad que prefiere es de 0,25, 25 centímetros, y la velocidad de 0,15 metros por segundo. En el caso de los alevines, pues ya la profundidad es mayor y la velocidad un poco mayor. En el caso de las truchas adultas, vemos que es bastante mayor, ¿no? Pues bien, si nosotros tomamos un embalse estándar, cualquiera de los que hemos visto, sin embalse sería la línea azul, con embalse sería la línea morada. Este fenómeno se da fundamentalmente desde noviembre hasta julio, es decir, desde que la trucha pone los huevos en el río hasta que llega al estado de alevín pasan estos meses que vemos aquí. Normalmente los alevines están pegados al fondo del río hasta que reabsorben la vesícula. Una vez que han reabsorbido la vesícula, que son 700 grados aproximadamente, grados día, pues estaríamos aquí en esta zona. Precisamente en estos meses es cuando se produce el mayor crecimiento de los alevines. ¿Por qué? Pues porque hay menos corriente, está el agua más cálida y tienen mayor facilidad para captar alimento. ¿Pero qué sucede? Pues lo que sucede es que en esa zona, justo en esos meses, el caudal es este que vemos aquí. Entonces, ¿en qué se traduce? Pues en que aparece que muchos ríos que antes eran trucheros, ahora están medio muertos. Yo creo que aquí en La Rioja es un fenómeno
que se está dando, pero yo no quiero criticar nada porque lo están resolviendo a base de repoblaciones y repoblaciones, pero yo creo que el problema es este, es decir, que lo que hay que hacer es cuidar el río, no repoblar por repoblar, sino cuidar el río. Este es un caso fuera de España, pero que es un caso que es muy curioso. Esto es la zona metropolitana de San Pablo, de Brasil. Bueno, en esta zona se ha construido, para suministrar agua a la ciudad, se han construido muchísimos embalses, algunos son enormes. Bueno, pues la zona de la ciudad estaba llena de arroyos, ¿Pero qué han hecho? Pues los han tapado todos. Entonces, todo esto que veis aquí de color gris, estos son edificios, esta es la ciudad. Y lo que está sobre ellos de color azul, estos son los ríos que había antes. Entonces, al hacer los embalses, han metido el agua en tuberías y los arroyos han desaparecido. De tal manera que las calles tienen el nombre de la calle y el nombre del cauce. Pero aquí está la rúa y esta es el cauce. Y en algún caso han pintado en el asfalto, aquí pasa un río. Esta es una gran avenida que hay en San Pablo. Otro caso, que este sí que es conocido por todos, es la canalización de los ríos. Es decir, los ríos con el tiempo, debido a los embalses y a la detracción del caudal, pues al perder ese caudal y el régimen ordinario, pues se van canalizando. Y el territorio fluvial se va reduciendo. Esto es el río Najerilla, en Nájera, desde la Manzanera hasta el puente aproximadamente. Bueno, lo que ha sucedido aquí es esto. En el año 46 este era territorio fluvial, en el 85 es ese y en la actualidad casi es ese que vemos ahí. Eso significa que ha pasado de 11,6 hectáreas a 3,48 hectáreas en 1.500 metros de río. Pero es que no solo ha sucedido en Nájera, y no solo en el Najerilla, por supuesto, pero es que si vemos aquí, esto es aguas abajo, como era antes, y esto es como es ahora. El río se ha canalizado. Pero es que en la desembocadura, en Torre Montalvo, era así, y ahora es así. Otro efecto que todavía es más pernicioso, que es el que curiosamente aparece en la última acuarela que vemos ahí, es la erosión diferencial en el río. Aquí vemos cómo era el río antiguamente, lo que ocupaba todo el cauce. Aquí todavía estaba el puente de madera, este que desaparecía con todas las najerilladas. Este es el río en el 80, que ya está el puente nuevo, y este es en la actualidad. Bueno, la sección del río en estos tres casos es esta que vemos aquí. Es decir, el río, de tener esta estructura, esta sección, se ha ido levantando poco a poco en esta zona, entonces se ha ido dirigiendo hacia la margen derecha. ¿Qué es lo que ha provocado? Pues vamos a ver. Lo que ha provocado ha sido esto, es decir, al reducirse el caudal se han ido depositando la grava y los sedimentos, y al elevarse el cauce, pues al final lo que ha sucedido es que se ha ido produciendo erosión en la margen izquierda. Lo vamos a ver con más precisión. Esto es tal como está. Aquí se colocó una escollera tremenda, esta zona de aquí. Esto es territorio ganado al río, el río antes pasaba por aquí. Aquí estaba el frontón del trinquete, si alguno se acuerda, y ahora el río está así. Pero esto es como cuando todavía no había desaparecido parte de la margen izquierda. Y esto es como estaba antes, las famosas najerilladas que se decía, que ocupaban cantidad de superficie, y esto es como está ahora. Ahora se ha producido erosión, al elevarse el cauce, se ha producido una erosión diferencial, y entonces en la margen derecha está así, que es lo que vemos aquí. Es decir, está avanzando por esta zona. El Ayuntamiento de Nájera ha hecho una especie de convocatoria para que le digan qué es lo que tiene que hacer y todas estas cosas, porque están
francamente preocupados. ¿Qué sucede? Pues que le han dado mucha importancia a esta zona de aquí y han fijado las márgenes en esta zona. Los sedimentos se han ido situando aquí, la grava y los demás se han ido colocando aquí, incluso han proliferado las plantas. Entonces, pues casi el río se nos ha encajonado por aquí. El río, de pasar por los 8 ojos, ahora pasa casi solo por 2. Otro efecto. Este es el embalse de Mansilla. El embalse de Mansilla, normalmente, la línea de máximo embalse es la línea azul. Aquí está el río Portilla, donde están los ríos. Y esta es la zona verde. Esto es normalmente como está al final del otoño. Pues esto es lo que sucede. Es decir, que al final del otoño el embalse se retrae, las aguas se retraen y aparece la banda árida. La banda árida es esto que vemos aquí, que es una zona totalmente estéril, que no sirve para nada. Este es el pueblo que sigue apareciendo. ¿Eso en qué se traduce? Pues se traduce en que hay un incremento de la erosión. El embalse se está aterrando, que se dice, se está depositando cada vez más sólidos cerca de la presa. Hay una eliminación de la vegetación riparia, es decir, la vegetación de la ribera ha desaparecido, y hay una desaparición evidente de la fauna asociada a esa vegetación. Es decir, es una zona muerta. Otro efecto de los embalses, que también es muy grave, es el efecto de retención de sólidos. La mayoría de las playas y de los deltas se han formado por los sólidos que arrastraban los ríos. En el Ebro se han construido 150, parece que son 150 más embalses. 120. Bueno, pues esos 120 embalses hacen que se retenga el 90% de los sólidos que llevaba el río hacia el mar. ¿En qué se traduce eso? Pues esta es la situación normal, pero ¿qué pasa? Que cuando hay un temporal, el delta del Ebro desaparece debajo de las aguas. Y además el delta del Ebro se está hundiendo y no tiene fácil solución, más bien no tiene ninguna solución, porque no hay aporte de sólidos. Todo el delta este está formado por todos los sólidos que arrastraba el Ebro y ahora mismo pues está hundiendo. Esto es lo que aparece. Cada vez que hay un temporal aparece esto que vemos. Concluyendo, los embalses se transforman drásticamente en reposteos fluviales y se convierten en un depósito inestable de agua. El territorio fluvial tiende a convertirse en un canal. Hay una menor productividad y una reducción de biodiversidad. La ictiofauna del embalse se simplifica porque no pueden frezar los peces. Las especies originales van desapareciendo y además se sustituyen por especies exóticas. Es decir, hay gente que le da por repoblar con siluros, con carpas, etcétera, etcétera, los embalses y desaparecen las especies autóctonas. La contribución de los embalses a los caudales ecológicos es insuficiente y muy desigual. Y en general, biológicamente, en muchos casos actúan como agentes de extinción. Bueno, pues entonces hemos visto que la sostenibilidad, las tres patas de la sostenibilidad, en el caso de la sostenibilidad económica parece que medio funciona, la social un poco, pero desde luego la ambiental funciona, pues evidentemente esa mesa que hemos dicho está muy desequilibrada. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a ver lo que se puede hacer. En primer lugar, hay que enfocar correctamente cada vez que aparece un proyecto de estos. Esto sirve para los embalses, sirve para el tren que quieren hacer, sirve para muchas cosas, para los molinos eólicos, para todo. En primer lugar, hay que ver si un proyecto es necesario, objetivable y persistente. Necesario, de verdad se necesita y en qué grado se necesita. Objetivable, hay que poner metros, hay que poner kilos, hay que poner... Es decir, hay que hacer un proyecto objetivando las cifras. Y luego persistente, para hoy, hombre, para mañana. No, lo que no se puede hacer es una cosa que no sirva, dentro de 10 años no sirva para nada. Después, hay que ver los implicados que están afectados. Los beneficiados y los perjudicados. Pero los perjudicados, todos y en qué grado.
que esto es una cosa que se suele olvidar. Perjudicados, se hace una cosa de información pública, se deja pasar, pero luego resulta que no todos se han considerado, ¿no? Bueno, pues si eso se ha superado, pues se hace una valoración y se continúa o se desecha ese proyecto. Supongamos que continuamos. Bueno, pues hay que ver las alternativas, dónde se coloca esta ubicación. Para eso hay que estudiar la normativa, las afecciones, las opciones técnicas, los costes y el impacto ambiental. Y las alternativas se refieren a eso. Hay que tener en cuenta que existe una primera alternativa, que es la alternativa cero, es decir, que no se haga, que eso es algo que nunca se contempla. Entonces, si no se puede hacer, pues se rechaza y ya está, no pasa nada. Supongamos que se aprueba, pues entonces vamos a ver las opciones que hay. Es decir, ¿cómo lo hacemos? Para eso hay que ver la tecnología disponible, la reducción de impactos, el presupuesto, tanto de construcción como de mantenimiento y demolición, la recuperación de costes, la gestión y la normativa específica. Si no se justifica adecuadamente un proyecto, no será sostenible, por mucho que le pongan lo que le pongan y le pongan el cartel que le quieran poner. Vamos a ver alguna alternativa que tiene que ver con la presa que quieren hacer, que querían hacer, no sé cómo está, en Urdanta, al lado de Ezcaray. Ezcaray está aquí y el valle de Urdanta está aquí. Esto es con mayor precisión, este es el valle de Urdanta y lo que quieren hacer es esto. Quieren hacer aquí un embalse, la presa la quieren colocar donde hay unos viveros aproximadamente, y quieren hacer aquí el embalse este. ¿Pero qué sucede? Pues que hay alternativas. Entonces encargaron un estudio al Instituto Geominero de España y dijo que no se necesita hacer ese embalse, que no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Pues en primer lugar, porque el río Oja, cuando el deshielo, tiene muchísima agua que se puede aprovechar y que se puede aprovechar colocando azules, que son este tipo de azules que están puestos de moda, que son azules que se pueden mover y que se pueden desviar el agua y almacenar. Pero es que también, justo al lado de Ezcaray, hay un acuífero del Jurásico que es enorme, que tiene una potencia impresionante, que viene desde Burgos y va hasta Llano, Brieva y luego sigue por la Rioja Baja, la Rioja Oriental. Y entonces, pues, con estas dos propuestas, no haría falta en absoluto hacer el embalse en Ezcaray, en Urdanta. No sería necesario en absoluto. Otro caso, las opciones, es decir, una vez que queremos hacer una cosa, vamos a ver qué opciones hay. Por ejemplo, en el caso de Mansilla, esto era como estaba Mansilla antes del embalse, bueno, pues, y se decidió hacer el embalse. Bueno, pues curiosamente, si nosotros hubiéramos colocado la presa a la altura de la venta de Viniegra, curiosamente el volumen hubiera sido, la capacidad hubiera sido exactamente igual que la de ahora y Mansilla seguiría estando aquí. Es decir, que no hubiera sido necesario anegar Mansilla. ¿Por qué lo hicieron de la otra manera? Pues porque había un inventario de cerradas que era muy cómodo poner aquí la presa en vez de ponerla por aquí abajo. Entonces, resumiendo, para cualquier proyecto, controlar la inercia de construir al precio que sea, magnificando los beneficios y oportunidades y minorando costes y riesgos. Y luego, las decisiones políticas, espera que no haya ningún político aquí, en la gestión de los recursos se deben tomar en un marco de satisfacer las demandas, primero, desde luego, las buenas prácticas, la gobernanza correcta y el respeto ambiental. En el caso del agua, es urgente que para disponer de más agua reduzcamos su consumo. El agua dentro de unos cuantos años, decenas de años, va a ser un bien muy escaso. Y para ello que no hagamos más daño a la naturaleza. La sostenibilidad, por otra parte, no es una oportunidad y se debe utilizar como maquillaje, que es lo que se hace ahora convenientemente, sino que se trata de una obligación. Y por último, las empresas y los gobiernos primero y los ciudadanos en su día a día
debemos ser encargados de interiorizar la sostenibilidad. Esto se refiere a gestión de recursos, o sea, a gestión de residuos, a gestión de energía, etcétera, etcétera. En definitiva, agua para hoy, sed para mañana. Eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Pues nada, feliz día del medio ambiente, que es mañana, y muchísimas gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Has hablado muy bien, yo te felicito. Quizás en los puntos en los cuales estamos un poquito indecisos en la forma de cómo se llevan a cabo. La Confederación Hidrográfica del Ebro realmente lleva a la sostenibilidad o realmente es un nido de burbujas. Pues la Confederación Hidrográfica del Ebro acaba de sacar una serie de puntos que le llama Ebro Sostenible o algo así, en los cuales está, digamos, al menos teóricamente, está reconduciendo todo lo que había hecho hasta ahora. Entonces está tratando de descanalizar los ríos, está tratando de respetar las riberas, de los caudales ecológicos, al menos teóricamente lo está tratando de hacer. La realidad no sé si todavía es muy real, valga la redundancia, pero yo creo que de momento está en una fase muy inicial. Lo que sí es verdad es que se han dado cuenta de que tienen que cambiar el chip porque así no se puede seguir, ¿no? Pero de todas formas, pues la Confederación Hidrográfica del Ebro tiene mucho poder, porque tiene todo el agua en sus manos. Entonces, pues claro, pues es que hay una contradicción, o sea, que un organismo respete la calidad de los recursos y del medio ambiente y además sea el encargado de dar las concesiones para que se exploten esos recursos de una forma que a veces no es adecuada, es complicado, muy complicado. Aquí ahora pasa, en La Rioja pasa algo parecido. Me parece que la Consejería de Sostenibilidad, no sé qué más, pues es que tiene las competencias también de obras y cosas y tal, entonces eso no sé yo cómo cuadra. Es difícil, es muy difícil y bueno, tampoco es fácil gobernar, pero yo creo que en el caso de la Confederación están tratando de cambiar al menos los planteamientos teóricos. Y referente, que me parece interesante porque es un ejemplo del futuro, a lo que has dicho de recuperar, entiendo que lógicamente igual no es necesario una presa, un pantano. Lógicamente, la mayoría de las presas y pantanos que se han realizado en España han sido siempre de tamaño desmedido, cuando realmente lo que se hubiera tenido que hacer es embalses más pequeños, porque ahora ya se está recurriendo a las clásicas balsas y en algunos casos se está haciendo bastante bien, porque se están recuperando balsas, digamos, y subiendo el cauce arriba según las necesidades. Eso entiendo que es una forma de que los cauces existan, porque nos estamos quedando sin cauce. Mira, actualmente a lo que se tiende es a que los embalses no estén en el cauce. Es decir, que los embalses o las balsas están fuera del cauce, no destrocen el cauce. Entonces, eso es a lo que se tiende. ¿Y qué sucede? Pues que además se aprovechan las energías renovables para bombear también, cosa que es una cosa que es importante también, que hay que tener en cuenta. Pero en la situación actual y en La Rioja, yo creo que todos los embalses están sobredimensionados. Todos. Es decir, de lo que yo conozco, todos. Y el de Mansilla es que está sobreexplotado también, porque luego después de Mansilla hay 3 o 4 presas que van derivando el caudal y al final el caudal que llega a Nájera pues hemos visto cómo llega, o sea, porque ya lo han derivado antes. Bueno, luego está el caso de, por terminar, porque creo que es interesante, de que el cauce mismo del río Oja, pues lógicamente está devastado en toda la parte que va de baja desde Caray hasta Santo Domingo. Realmente ahí se podría hacer algo más y algo diferente, porque luego en el nivel de hincado de sacar agua para regar, lógicamente el nivel de nitritos y nitratos se incrementa muchísimo, cosa que sabemos todos.
¿Cómo ves ese tema? Porque yo creo que sería un ejemplo, digamos, de lo que se debe hacer por un cauce para recuperarlo y hacerlo viable. Sí, pero para recuperar el Rioja, es que el problema es que la presión que tiene el Rioja es altísima. ¿Por qué? Porque el Rioja es un río que no baja en superficie, es un río que va bajo la superficie. Entonces tiene una presión altísima y toda esa zona ha sido siempre de riego, entonces es muy complicado. Hace poco, hace 2 o 3 años, destrozaron las riberas del río, recuerdo. Entonces, pues es muy difícil. Cuando un río está muy tensionado, que se dice ahora, es muy complicado revertir la situación. Muy complicado. Porque además hay presiones, y luego hay presiones políticas, hay presiones de los agricultores, y es así. Es muy complicado. Pero para eso podrían sacar, o sea, aumentar el caudal ecológico. En el río Oja esto es complicado porque no es un río continuo, es un río discontinuo y es un río que no es superficial, entonces es muy difícil, claro, muy difícil, complicado. Y quitar los residuos y todo eso es imposible, ¿no? Porque quitar los residuos, se quedan empaconados porque hay muchos residuos, ¿no? Que se quedan en el fondo, entendido, en el río, Sí. que se queda empaconado porque hay muchos depósitos. Sí, hay sedimentos, los sedimentos de grava y entonces eso ¿cómo se puede arreglar? Claro, ese es el luego problema. lo que has hablado de los deltas y eso pasa lo mismo. Sí, es muy difícil porque mientras la demanda de agua sea la que es, en Najerilla no va a bajar más agua. Entonces, en Najerilla lo que tendrían que hacer es aliviar la presión en la zona que se está erosionando y dirigirlo más hacia la izquierda, que es donde pusieron la escollera, que es donde está el aparcamiento y donde están ahí los jardines, todo aquello. Entonces lo tendrían que ir dirigiendo, redirigiendo, de tal manera que se fuera equilibrando el cauce. El río necesita, al río hay que darle su espacio y el río solo lo hace. Es decir, las najerilladas que se decían antes, te das cuenta que en Nájera había una najerillada que tenía 30 metros, 40 metros de ancho. Pero luego el resto del tiempo no era así, pero es que había que dejar los 40 metros de ancho porque iba a venir otra al año siguiente. Y eso regenera el suelo, ¿no? Claro, eso lo que hace es que remueve los sedimentos y se equilibra el río. Pero para eso pues hay que saber hacerlo, hay que contratar a gente experta, hay mucha gente que sabe hacer eso y se ha hecho en otros sitios. Hay que fijar los márgenes del río, donde se está erosionando eso hay que fijarlo. Pero no hay que fijarlo con escollera, sino que hay que fijarlo con una especie de troncos de tipo natural que vayan revegetando. Entonces todo eso tiene una tecnología que no es la primera vez que se ha hecho, pero claro, el problema es el caudal. Es decir, si seguimos detrayendo caudal, pues no, eso no se va a regenerar, porque se ha convertido en un canal. Y lanzando más agua y eso tampoco se regenera, ¿no? Puede que sí, pero para eso también habría que tratar de encauzar, ¿no? Es decir, que si mucha agua, ahora mismo le das más agua y se va comiendo más la margen derecha. Claro, y la velocidad también, ¿no? Claro, hombre, si tienes más caudal, tienes más capacidad de arrastre. Venga. Bueno, no sé si sabes que en el tirón tenemos castores. Sí. ¿Y eso qué relación puede tener con el haber cambiado todo el sistema de los ríos? Yo creo que... ¿El delta o el qué? No, los castores yo creo que alguien ¿Dónde han los venido? Los castores alguien los ha puesto ahí, o sea, eso es evidente, o sea, los ¿Alguien siluros... los ha puesto? ¿Se han venido? Claro. No había. Los siluros, las carpas, en fin, todo eso que han aparecido, pues eso, alguien los ha echado. El cangrejo rojo no vino de Estados Unidos en avión así, no, alguien lo puso. O sea que lo que pasa es que las especies invasoras son unas especies que no encuentran
un enemigo. ¿Por qué? Porque en ese ecosistema esa especie no existía y no había ninguna otra empresa, ninguna otra especie que la controlara. Entonces llegan ahí y es un paraíso para ellas. Lo mismo que las cotorras argentinas, que no sé aquí en Logroño hay, pero unas cuantas, ¿no? Pues es lo mismo. No hay forma de controlar eso y es muy difícil controlar. Las especies invasoras son así. Es que lo han puesto, no se hayan metido. Sí, hombre, claro. Claro. Yo quería saber tu opinión sobre la presa de Soto Terroba. Es otro... va a parecer que estoy ganando amigos yo aquí en el gobierno. Es un desastre. Es un desastre. O sea... Soto Terroba. Es un desastre y es que además luego lo triste de todo es que pasa como en la antigua Grecia, ¿no? Que decía Filipo II, no me gustan los griegos cuando traen regalos. Y lo triste de todo es que luego les hacen un frontón, les hacen una calle, les dan no sé qué, les regalan no sé cuánto, les dan cohetes para las fiestas, para comprar voluntades, pero chicos, el desastre es el desastre y la presa de Torroba pues, es excesiva, no se debería haber hecho así. Excesiva, ¿verdad? Sí, no se debería haber hecho así, pero es que hay una tendencia en La Rioja a regular todos los ríos. Si os dais cuenta, el único que no está es el Oja. Pues van a por él. Van a por él. Descarado, ¿no? Descaradamente. Hacer un embalse en el Oja. Es el único que no lo tiene, el único. Todos los demás tienen embalse. Todos. Pues van a por el Oja. Sí que se ha dicho que regularlo en cabecera es beneficioso porque luego las avenidas se controlan mejor. Pero ¿cuántas avenidas hay y cuál era el destrozo de las avenidas? Si es que eso es lo que dicen en el CISO, pero ¿cuántas avenidas había en el Cidacos? ¿Qué destrozaban esas avenidas? En fin, ¿y hacía falta hacer 47 hectómetros cúbicos para regular una avenida? Cuando a lo mejor con 15 ya estaba. Es que es así. La cantidad no es la calidad. No, hay un sobredimensional. ¿Pero por qué lo sobredimensionan? Porque da poder. Porque si tú tienes mucha agua en tu mano, tienes mucho poder. El agua va a ser un bien muy escaso. Y entonces, eso es así, es indudable. Y además, hablas en la Confederación y lo tienen clarísimo. No, esto es así y vamos a seguir. Y van a seguir. Es decir, esto es una cosa que es imparable. ¿Por qué? Porque da mucho poder político. Y es así. Lo triste, y me sigo ganando amigos, es que el gobierno de La Rioja pues contribuye a estas cosas, ¿no? Pues como la barbaridad esto del tren que pretende hacer, o los campos eólicos estos que nos van a poner por todos lados. Pues hombre, el gobierno de La Rioja se supone que debe velar por el interés general, no por el destrozo de los recursos naturales, ¿no? Digo yo. En fin. Es que se han sobredimensionado, el nivel energético de La Rioja está sobredimensionado. Aquí no llegamos ni a una cuarta parte. En La Rioja, el otro día lo dijeron, el 75%. Ni a una décima parte, diría yo. El 75% de la energía renovable que se necesita en La Rioja ya está cubierta. Está cubierta. Entonces, ¿para qué? Luego tenemos la del gas. Sí, bueno, por eso, pero es que... O sea, aquí se produce energía que la gente debe saber, la energía que se produce y eso lo que conlleva en el tema de la sostenibilidad. Sí. Que no se habla para nada del tema. No, es mejor no hablar. No, por eso, pero es que aquí... Luego hay otra cosa, que no sé yo... es que La Rioja se está convirtiendo en una tierra de conquista. Aquí lo aceptamos todo, o sea, aceptamos hasta los camiones de basura del Zaldívar, o sea, lo aceptamos todo. Y nos traen todo y vienen las multinacionales y hacen lo que les da la gana y todo. No es así, esto no es así, hombre. Yo creo que hay una cosa que se llama el bien público y el interés general que hay que respetarlo. Lo que no puede ser es que tengamos un vertedero ahí en Nájera, joder, que vengan camiones hasta de Francia, trayéndonos basura, que no nos traen dinero. No, nos traen basura. Pues yo creo que eso es una cosa que no se debe permitir y ahora hacer el capricho este del tren, vamos a por Dios. En fin, que me sigo ganando amigos. Esto de que las presas estén sobredimensionadas no se puede deber
no tengo mucho conocimiento del tema, al hecho de que se planificasen en su momento mayores extensiones agrarias que ahora con las nuevas eficiencias en el riego pueden resultar inútiles. Claro, eso fue así, pero ¿por qué fue así? Porque fue sobredimensionado adrede, es decir, ellos ya, vamos a decir, mintieron en las hectáreas de riego. En el caso de Riaño lo hemos visto, o sea, ya de entrada, en lo que he dicho en el procedimiento ese que hay que seguir para un proyecto, de entrada ya, los valores de entrada ya estaban falseados, no se iba a regar. Es decir, en España la superficie del riego se está incrementando, pero de otra manera, no al riego a manta, que es lo que querían los embalses, ¿no? Entonces, yo, el de Enciso, por ejemplo, no sé qué pretenden hacer con el agua que sobra, no sé, no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay sobra agua, pero muchísima. Incluso aunque se le da agua potable a Calahorra y al Faro, que ya tienen agua potable. Entonces, no sé, y a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Ahí no está proyectada una hidroeléctrica. No. Pero no ahí, sino que en Leiva yo creo que no hay central hidroeléctrica. Ya para eso, ¿no? En Pajares, no. En la que has dicho tú antes, en Sototerroba, eso tampoco hay. Eso No, es decir, y eso sí que es energía renovable. Pues no hay. No está contemplado. Pero bueno, Sototerroba es normal porque... No, pero podría. Pero muy pequeñita, muy... No, pero es igual, mira, hay muchos, ahora se está haciendo en muchos sitios. Lo que se hace es un embalse de cabecera. Se hace un embalse y luego se hace un contraembalse de cabecera. Ese contraembalse de cabecera lo que hace es que almacena agua. Ese agua es bombeada de noche con la energía barata al embalse anterior. Y entonces se consigue un ciclo y no hay consumo de energía, y entonces, o sea, no hay consumo de agua, pero sí que se está generando energía. Eso se ha hecho, por ejemplo, en la isla del Hierro, pues es sostenible totalmente desde el punto de vista energético, haciéndolo así. Y aquí se está haciendo también, lo que te he comentado antes. El plano se está subiendo, Sí. de donde se produce, cuando baja, se sube de abajo, se sube arriba. Claro. Y eso es, efectivamente es sostenible. Y hay una palabra que yo creo que define todo lo que se trabaja. Aquí lo que se busca es la eficacia y no la eficiencia. Ah, claro. Es la clave de todo. No sé cómo se va. ¿Una pregunta más? Sí, yo quería preguntar, se ha habilitado aquí un embalse donde se debería hacer demoler la presa para que el río, ¿y se está haciendo realmente aquí? O... En España se ha hecho en unos cuantos. Sí. Hay una asociación que se llama Ríos con Vida, Sí, por eso. que lo que están tratando de hacer es promover la demolición de presas. En Estados Unidos se está haciendo muchísimo, muchísimo, pero ¿sabes lo que pasa? Que en el coste del embalse no está contemplada la demolición. Lo mismo que en los molinos eólicos no está contemplado el desmontarlos y llevarlos a otros sitios. No. Eso no se contempla. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién lo va a tener que pagar? Eso pensamos, es carísimo eso. Claro, pero al final tenemos un río de ese río que esté libre, es que al final es para las siguientes generaciones. Claro. Y luego para la fauna, ¿no? Porque al final también... Es recuperar el río. Recuperar el río. Está ¿no? bien, los beneficios En serán- Estados Unidos hay muchos casos de eso, muchos. Y en Andalucía, por ejemplo, que hay muchas presas absolutamente inservibles, Lo están no hay haciendo. ningún ejemplo de... Lo están haciendo, no sé decirte ahora nombres, pero yo sé que en muchos casos sí que lo están haciendo. Y en otro, lo que pasa es que es muy caro, el problema es que es muy caro y ese dinero, esa partida no existe. Es decir, la partida de demolición no existe. Entonces, Vale, y luego una cosa que se me ocurre oyendo un poco el porqué y todo esto y el poder, es que veo relación todo lo que está ocurriendo en España con las renovables, con la minería, bueno, en Extremadura, en Galicia, aquí, bueno, pues tenemos nuestros recursos y yo creo que hay que mirar a Europa, ¿no? Un poco, ¿no? En el sentido de que yo veo ahí una causa, o sea, que el dinero que nos va a venir es, estamos aquí devolviéndolo un poco, ¿no? Que nos piden que tenemos recursos y que si queremos dinero que... ya, pero Hay que montar buenos proyectos, cosa que no se hace. Pero el No, dinero... pero quiero decir que lo que nos piden son nuestros recursos. Claro, pero- Recursos mineros relacionados con las energías renovables,
Claro, y se supone que nosotros tenemos que presentar los proyectos sostenibles. Entonces, todas las empresas que están esperando el maná, el dinero que va a venir de Europa, son sostenibles ya, todas. Ya habéis visto, todas son sostenibles. Bueno, claro, es decir, que todas ya tienen una sostenibilidad impresionante. O sea, da igual que Iberdrola esté destrozando el paisaje aquí, en el Ocon, da igual, pero es sostenible. Entonces, ¿qué han hecho? Pues que se hacen una especie de maquillaje, de cosmética, y presentan los proyectos muy verdes, muy bonitos, pero ¿por qué? Porque lo que quieren es dinero de Europa, y va a venir aquí. Ahora, ¿qué pasa? Que pues que una vez más vamos a ser tierra de conquista también, España, es decir, que aquí van a venir a explotar lo que quieren hacer con la mina en Cáceres, lo que van a hacer con los campos solares que nos van a poner por todos lados, incluso hasta Amazon se ha hecho verde. Amazon, ¿habéis visto el anuncio? Amazon es verde, verdísimo. Todo un cuento chino. Bien, pues si no hay más preguntas, muchas gracias.